Las gracias a ti, Antonio, y las gracias a Ana también por acordarse de nuevo e invitarme a presentar este libro, Historias antieconómicas, que vio la luz la pasada primavera, prácticamente coincidiendo en el tiempo con el estallido de la pandemia. Este libro lo que recoge es un centenar de historias, de cuentos, de relatos, de anécdotas, de chistes que pretenden contestar la lógica económica dominante y que en ese sentido privilegian lo colectivo frente a lo individual, procuran no confundir el consumo con el bienestar, intentan describir el sinfín de aberraciones que rodean al trabajo cotidiano, dan cuenta de las discriminaciones que padecen tantas mujeres, se ocupa de los problemas que caracterizan nuestra relación muy tensa y a menudo asesina con los animales, o escarban, por dejarlo ahí, en las curiosas formas que tenemos de acercarnos al conocimiento. Cuando en los últimos meses he tenido que presentar este libro, he procurado dividir la presentación en tres partes distintas. La primera y la tercera son muy breves. La primera obedece al propósito de dar cuenta de alguna idea general sobre el contenido y la tercera procura extraer algunas conclusiones. La segunda de las partes, la más prolongada, se interesa por rescatar una decena de las historias que incluye la obra con el propósito de tomarle el pulso o la temperatura a esta última. Bueno, ¿qué es lo que me interesa relatar de la mano de la primera de esas tareas en relación con este libro? A mí me gustaría poder contaros que el procedimiento de elaboración de esta obra consistió en identificar materias como las que acabo de mencionar y buscar historias que permitiesen rellenarlas. Pero infelizmente no pude actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque el número de historias con las que di era bastante limitado. Admitiré de buen grado que el problema era mayormente mío. Probablemente no pulsé la tecla adecuada. Debo aclarar que las historias que se recogen en esta obra tienen un carácter más bien breve, ocupan como mucho algo más de una de las páginas del libro en cuestión. Yo sé de sobra que hay numerosos cuentos que podrían incorporarse temáticamente a un trabajo como este, pero escapaban por su tamaño a mis posibilidades de actuación. Tengo la impresión de que aunque el procedimiento de elaboración no fue el deseado, el canónico, el producto final no se resiente demasiado. Hay quien podría quejarse también por el título y plantear una discusión relativa a si la economía es una disciplina tan intrínsecamente perversa que justifica que hablemos de historias antieconómicas. A buen seguro que no es así. Doy por descontado que hay muchos economistas que simpatizan con la perspectiva que acarrean muchas de estas historias, pero no quiero engañarme. En sentido diferente, me parece que estoy en la obligación de subrayar que la corriente dominante en economía refleja con rotundidad abusiva los desperfectos del capitalismo dominante y de la economía de mercado, de tal manera que me parece que no está de más tomar la parte por el todo y asumir este ejercicio de diseñar un puñado de historias antieconómicas. Agrego un último comentario sobre el sentido de fondo del libro. Yo sé que es delicado asumir el camino de la anécdota, del chiste, del relato breve, para tratar sobre materias importantes y enjundiosas. No sé si fue Azaña quien dijo de Ortega, u Ortega quien dijo de Azaña, sospecho que más bien lo primero, que confundía las ideas con las ocurrencias. Bueno, pues yo creo que de vez en cuando está bien confundir las ideas con las ocurrencias. ¿Por qué? Porque las ocurrencias tienen una chispa de la que comúnmente carecen las ideas. Si yo estuviese hablando ahora de decrecimiento, probablemente mañana habríais olvidado el grueso de las observaciones que me aprestaría a realizar. Y sin embargo, si en mi disertación hubiese decidido incluir un par de historias o un par de chistes, es bastante más fácil que las recordaseis. Algo que creo que tiene una virtud innegable siempre y cuando, claro, uno no abuse del procedimiento. Recuerdo que esto lo descubrí hace bastantes años en el aula, en la universidad, cuando tenía que asumir explicaciones relativas a una materia tan conflictiva como es la de las identidades. Lo que yo hacía era lo que asume
en su ejercicio cotidiano un profesor normal, citar autores, definiciones, clasificaciones, pero un día llegué a la conclusión de que era mucho más interesante recuperar 4 o 5 chistes sobre identidades que llamaban la atención sobre dimensiones diferentes de estas últimas y que, a mi entender, si el propósito fundamental era subrayar, y lo era, la complejidad de la discusión correspondiente, eran mucho más feraces que las explicaciones teóricas que pudiese proporcionar. Segunda de las tareas que me he autoencomendado, que os recuerdo que en esencia lo que se propone es rescatar una decena de las historias recogidas en esta obra. ¿Cuál es la primera de esas historias? John Searson es el principal teórico de lo que ha dado en llamarse el anarcoprimitivismo. Siempre digo lo mismo. Me parece que se trata de un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Searson afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la huella de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene que tomemos en consideración. Hay un trabajo de Searson en el que glosa las opiniones de una mujer extraordinariamente conflictiva llamada Camille Paya. Si he creído entender bien la condición de Paya, es una feminista que, sin embargo, ha entrado en controversias muy agudas con otras muchas feministas, y sospecho que por detrás lo que hay fundamentalmente es, del lado de Paya, una condición saludablemente provocadora. En uno de sus textos, Paya cuenta que un buen día paseaba por una ciudad norteamericana y se topó con una gigantesca grúa que era portada por un no menos gigantesco camión, una y otra el último prodigio de la tecnología más avanzada. Le vino a la memoria, cuenta Paya, la capacidad tecnológica de los antiguos egipcios y una idea conflictiva donde las haya. Anotó en su texto: si las sociedades humanas, en vez de estar dirigidas por hombres, lo hubiesen estado por mujeres, nunca habríamos alcanzado esta maravilla tecnológica de la grúa y del camión. Seguiríamos viviendo, infelizmente, en modestísimas chozas de paja. La respuesta inmediata, casi refleja, ante semejante afirmación, consiste, claro, en negar la mayor y en afirmar que si las sociedades hubiesen estado dirigidas por mujeres, habríamos alcanzado prodigios tecnológicos como eses o otros parecidos. Searson afirma que no es una respuesta muy inteligente, aunque sea perfectamente legítima, y nos pide que escarbemos en el significado de esas modestísimas chozas de paja que estamos invitados una y otra vez a rechazar, porque probablemente han desempeñado en relación con la deriva de la especie humana un papel infinitamente más decoroso y digno que el que corresponde a grúas y camiones. Tanto más si nos situamos, agrego yo, en el horizonte del colapso, que va a promover una realidad en virtud de la cual vamos a depender mucho más de esas modestísimas chozas de paja femeninas que de esos maravillosos camiones y de esas no menos maravillosas grúas masculinas. Segunda de las historias. La he contado 1 millar de veces. Y creo que en este caso no estoy utilizando una metáfora. Literalmente la he contado 1 millón de veces. Me refiero a la parábola del pescador mexicano, que hay quien piensa que es mía, aunque yo la he recogido de otros muchos autores. ¿Qué cuenta esa parábola? Nos habla de un pescador mexicano que se encuentra medio adormilado en una playa junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastante, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Qué sé yo, le echo a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque de trabajar más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué?
Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Unos años después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. He contado muchas veces que esta anécdota, que creo que está claro que es lo que relata, incorpora, sin embargo, muchas fugas. No explica de manera conveniente, por ejemplo, cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez dejemos de lado esta dimensión de la discusión. Aunque la he contado mil veces, no ha suscitado mayores controversias. Recuerdo, eso sí, que hace tal vez un par de años tuve un intercambio duro de opiniones en Twitter con un mexicano que descubrí que era un luchador anticolonial, no era un conservador que mantenía impertérrito principios más bien poco saludables. Me reprochó, en primer lugar, ignorar cuál era la condición lamentable de los pescadores en México. Yo me vi obligado a explicarle que esto es una parábola y que no hay que tomar literalmente su contenido. Mientras la conversación fue subiendo de tono, me explicó que le parecía muy llamativo que yo hubiera elegido como protagonista a un mexicano y no a un pescador gallego o vasco. Tuve que explicarle, de nuevo, que la historia no es mía. Yo no había elegido a un pescador mexicano, para agregar que, infelizmente, la mayoría de los pescadores vascos y gallegos que conozco, y conozco algunos, desgraciadamente, beben de la filosofía del turista norteamericano. Creo que en ese momento entendió el sentido de fondo de la parábola, pero lo cierto es que me bloqueó de tal manera que no deja de ser una conclusión aventurada la que acabo de formular. Tercera de las historias. Es una materia en la que me gustaría trabajar en serio, pero nunca encuentro el tiempo o, en su defecto, no tengo talento y formación suficiente para hacerlo. Me refiero a la dimensión generacional de muchos de los conceptos que utiliza la perspectiva del decrecimiento. Por ejemplo, los conceptos de sobriedad y de sencillez voluntarias. Tengo la impresión de que esos conceptos exhiben un significado diferente a los ojos de alguien que nació en 1930, de alguien que lo hizo en 1970 o de alguien que tiene hoy, qué sé yo, 20 años de edad. Me vais a permitir que formule dos o tres observaciones que pretenden ilustrar de la mano de algún ejemplo lo que quiero decir. La primera se refiere a una figura que ha desaparecido prácticamente en nuestros trenes. Hablo de un anciano o de una anciana que procedía a comer en el tren y que al efecto sacaba un bocadillo y una pieza de fruta. El arrobo con que contemplaban y con que manoseaban esos alimentos solo podía explicarse porque en algún de sus vidas les habían faltado. Quienes nacimos después tenemos una relación mucho más fría y, creo yo, mucho menos afortunada con los alimentos. Me parece que es mucho más inteligente la perspectiva de esos ancianos. ¿Cuál es la segunda historia que quiero contaros al respecto? Desde hace bastantes años y hasta hace poco, recibía todos los otoños una llamada de un grupo de mujeres residente en Madrid que me invitaba a dar una charla. Eran mujeres de mucha edad. Creedme que la edad media era de unos 80 años. Hace como un decenio me invitaron a participar en uno de sus actos y me preguntaron de qué quería hablarles. Y yo les dije que quería hacerlo del decrecimiento. Lo cierto es que el día previsto para mi intervención no tuve tiempo de prepararla. Prepararla en este caso significa sentarse un momento en una mesa a pensar en quién te va a escuchar y, en su caso, reorientar las historias, los conceptos. Llegué al salón de actos temeroso, voy a ser un poco exagerado, de que me linchasen a la salida, de que no entendiesen la perspectiva de fondo del decrecimiento. Creo que no fue así. Estas buenas señoras comprendieron rápidamente lo que reza esa perspectiva. Y creo yo
que lo hicieron, esto no deja de ser una especulación, porque volvieron la vista atrás a una etapa muy dura de sus vidas, la década de 1950, el franquismo más oscurantista, en el cual, sin embargo, supieron apreciar algunas señales de las virtudes de la sobriedad y de la sencillez voluntarias. Para que me entendáis, estoy pensando en unos años en los cuales un jersey tenía que durar una década y en los cuales era literalmente impensable arrojar a la basura un mendrugo de pan. Estas buenas señoras, claramente insertas hoy en la lógica de la sociedad de consumo, conservaban en su cabeza una parte significativamente virgen que, convenientemente estimulada, podía provocar respuestas interesantes. Voy a por el último ejemplo. Quienes estáis en la universidad sabéis que desde hace algo así como una década se aplica eso que hemos dado en llamar o han dado en llamar el Plan de Bolonia. En el terreno pedagógico, la consecuencia principal ha sido la entronización de la figura de los seminarios. Los profesores nos veíamos en la obligación de impartir seminarios, seminarios y seminarios. Yo decidí que el único uso razonable de ese tiempo era el que correspondía a organizar debates con mis alumnos. Debo confesaros que no creo que mis alumnos aprendieran demasiado al calor de esos debates, pero yo recibía una información preciosa sobre lo que intuyo pasaba por las cabezas de esos alumnos de los que acabo de hablar. El primer año de aplicación de seminarios de Bolonia me pareció que resultaba muy llamativo el eco, que la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición más feroz, del codazo más descarnado, estaba claramente instalada en la cabeza de la mayoría de mis alumnos y alumnas. Y debo confesaros que trastocar ese esquema no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque da cuenta de una parte de la realidad. Sería absurdo que yo negase que hay una dimensión competitiva en la acción de la especie humana. No me quedaba otra posibilidad que recordar, sin embargo, que la condición de esta última es más compleja y que en ella sigue desempeñando maravillosamente un peso notable la lógica de la solidaridad, de la cooperación, del apoyo mutuo. No sé si mis esfuerzos para recomendarles la lectura del libro de Kropotkin, El apoyo mutuo, que demuestra que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, tuvo éxito, pero en cualquier caso me parece que esta es una tarea perentoria que tenemos que seguir asumiendo. Va la cuarta de mis historias. Hace unos años me invitaron a dar 3 charlas sobre decrecimiento en institutos de bachillerato de la Galicia rural. Aunque no lo tenía previsto, me dio por preguntar a los alumnos asistentes, un centenar en cada uno de los salones de actos, cuántos tenían algún conocimiento sobre las faenas agrícolas y ganaderas. En cada uno de esos grupos levantó el brazo un único alumno, los 3, por cierto, varones, para confesar ese conocimiento. Rápidamente ratifiqué la conclusión de que era absurdo formular una pregunta de ese cariz en Madrid o en Barcelona. No sabemos absolutamente nada de las faenas agrícolas y ganaderas. Unos meses después, tuve la suerte de asistir a una mesa redonda sobre soberanía alimentaria en Albacete y escuché con mucha atención la intervención de un hombre de mi edad que confesó ser, antes que nada, un campesino y procuró distinguir este término del me temo más habitual de agricultor, que remite a la lógica tecnocrática de la política agraria común de la Unión Europea. Este señor se mostró orgulloso de su condición de campesino y al tiempo asumió que la realidad del pequeño pueblo, 400 habitantes, en el que residía no era muy estimulante al respecto. Lo último que esperaban los padres era que sus hijos porfiasen en mantener la actividad agrícola y ganadera, algo que hizo que se me encendiera una bombilla, por un lado saludable y por el otro no. La dimensión saludable me invitaba a sopesar la posibilidad de que en esos institutos de bachillerato de la Galicia rural hubiese bastantes más alumnos que tenían conocimiento de las faenas agrícolas y ganaderas de lo que rezaba la encuesta a brazo alzado que yo había formulado.
El problema, y este era el lado negativo, era que les daba vergüenza confesar semejante conocimiento. Por un lado había un activo interesante, pero por el otro el escenario psicológico y emocional no era el más adecuado. Por aquellas fechas, y en virtud de circunstancias casuales, tuve la oportunidad de leer un libro que estudiaba manuales, libros de texto, que se habían forjado en la España del primer tercio del siglo XX. Entre esos manuales refulgía con claridad una asignatura llamada horticultura, que infelizmente ha reculado o más bien ha desaparecido. Hay quien tiene la confianza de que en el escenario del colapso, nuestro dramático desconocimiento del mundo agrícola y ganadero se vea medio compensado por la llegada de inmigrantes procedentes de países del sur, procedentes del África subsahariana o de América Latina, que tienen conocimientos prolijos sobre la realidad de los lugares, el mundo rural del que proceden y que probablemente van a ser elementos fundamentales en la tarea de sobrevivir. ¿Cuál es la quinta de las historias? En el mes de septiembre de 2011 me invitaron a participar en Turín, en el norte de Italia, en una mesa redonda sobre el 15M. Fue un viaje muy breve, del que guardo dos recuerdos en forma de otras tantas anécdotas. ¿Qué dice la primera? Asumió la forma de una conversación entre un colega francés y un colega italiano. Ya sé que relatado así parece un chiste, pero era una conversación real. El francés le dijo al italiano: yo a vosotros los italianos no os comprendo. No entiendo cómo podéis admirar o al menos votar a un personaje infecto como Berlusconi, que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas. El italiano, muy tranquilo, no negó la mayor. Aceptó de buen grado que muchos de sus compatriotas admiraban o al menos votaban a Berlusconi, pero adujo que la explicación de fondo de este rarísimo fenómeno era bien diferente de la que había aportado su interlocutor francés. Dijo: muchos de mis compatriotas admiran a Berlusconi porque paga a las prostitutas con dinero público. Algo que es fácil entender nos emplaza en un escenario conceptual diferente. ¿Cuál es la segunda de las anécdotas que quiero recordar de aquel, repito, rapidísimo viaje? En las paredes de las calles del centro de Turín colgaban unos carteles de publicidad de una revista humorística local. El titular principal rezaba: el Estado y la mafia se separan. Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: estaban arruinando nuestra reputación. Me temo que esto es como la vida misma. Esto que acabo de contaros me trae a la memoria una frase de una de las personas que más admiro, Pere Casaldàliga, este obispo catalán que falleció hace 2 o 3 meses en Brasil y que se dejó la piel en provecho de los desheredados. Una vez le preguntaron a Casaldàliga, y permitidme que lo lea, qué había que hacer para combatir el hambre. Su respuesta fue tan rotunda como escueta. Dijo: mira, el hambre no espera. Al que tiene hambre hay que darle de comer. Luego vendrá lo de enseñarle a pescar. Pero sobre todo, debe saber que el río es suyo. Debe saber que el río es suyo. Va la sexta de mis observaciones. Si entre las personas que me están escuchando hay gentes de cierta edad, probablemente no tendré que explicar quién era Rafael Azcona. Fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Azcona gustaba de contar que allá por la década de 1950 realizó un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, entró en una venta y pidió un café con leche. Observó que en la barra del bar había unas magdalenas, pidió una de ellas y descubrió que era la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo trayecto, les recomendó que buscasen el pueblo, la venta y que probasen las magdalenas. Y un tiempo después queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. Y la venta estaba muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Pero cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas?
Preguntamos y el camarero, un poco remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos, las pedían mucho. Permitidme que subraye que esta frase redonda es un torpedo en la línea de flotación de la concepción económica hoy en día dominante. Hoy entendemos que si algo es objeto de venta masiva, lo que tenemos que hacer es promover esa venta masiva. La lógica del camarero, voy a suponer que aragonés, era bien diferente. Su perspectiva vital consistía, hasta unos meses antes, en estar 13 o 14 horas de pie sin mantener ninguna conversación real con ningún paisano, porque todo lo que escuchaba era un café con leche, un cortado y dos magdalenas. Y había decidido renunciar a su dimensión de homo económicos para recuperar la condición de homo simplemente y recuperar la dimensión de salubridad de la vida social. Permitidme que subraye que ni el pescador mexicano de antes, ni este camarero aragonés son dos revolucionarios. Son gentes que beben de una cultura precapitalista que se resiste frente a la introducción de la lógica del beneficio, de la usura, de la competitividad, de la productividad y del consumo. Y creo que el activo correspondiente no es en modo alguno despreciable. Va la séptima de mis historias. Tengo la impresión de que en los próximos años vamos a experimentar una aceleración imprevista de muchos procesos, que va a dar al traste con muchos de los conceptos que solemos emplear, que van a dejar de servirnos y nos van a obligar a escarbar en otros nuevos que tendremos que hacer despegar de manera muy rápida. Siempre que hablo de esto, me da por recordar una historia que escuché en la última década del siglo XX. Al parecer, a finales de esa década, en Estados Unidos se rodó una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si esa película se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos sostenían lo primero, los otros defendían lo segundo, pero lo cierto es que el albanés permanecía discretamente callado. Cuando la conversación fue bajando de tono, se escuchó su vocecita que se limitó a decir: en Albania no hay cines. Esta interesantísima y muy sugerente discusión sobre si la película se podía proyectar en Albania pendía de un elemento material que, infeliz o felizmente, esto a gusto de cada cual, no estaba presente sobre el terreno. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener que repetir muchas veces que en Albania no hay cines. Cuando alguien dé por descontado, por ejemplo, que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan inafrontables, sin explicar en paralelo y, por ejemplo, de dónde va a salir la energía que nos va a permitir mover esas tecnologías. Voy a por la octava de mis historias, que en este caso me vais a permitir que lea. La historia se titula El cerdito del supermercado y dice así. En un libro titulado Un paso adelante en defensa de los animales, Óscar Horta nos propone un ejercicio de imaginación. Supongamos, dice, que nos hemos roto una pierna. No podemos salir a hacer la compra y realizamos un pedido por teléfono al supermercado. El pedido en cuestión consiste en hortalizas, arroz, legumbres y carne de cerdo. Cuando llaman a la puerta nos comunican, sin embargo, que se está desarrollando una huelga en el matadero, de tal suerte que no pueden servirnos la carne procesada que hemos solicitado. Nos traen, sin embargo, un cerdito que lame la mano de la repartidora e intenta jugar con ella. Lo acompañan, para que nada falte, un cuchillo de notables dimensiones y un mandil. Podemos quedarnos solo con los vegetales, claro, pero si queremos comer carne, no nos quedará más remedio que acudir al fregadero y sacrificar el cerdito, que a buen seguro se resistirá a lo indecible. Horta sugiere que intentemos ponernos en esa situación. ¿Qué haríamos? El propio Horta entra al trapo de una discusión interesante, como es la que plantea si
En el caso de que todos los seres humanos se convirtiesen en veganos, habría suficientes productos vegetales para garantizar nuestra alimentación. ¿No será que el veganismo no es una alternativa hacedera, por muy respetable que sea nuestro empeño de defender los derechos de los animales? La respuesta en este caso es razonablemente sencilla y recuerda que los animales que son explotados para garantizar nuestra alimentación tienen que alimentarse. Si en vez de destinar al mantenimiento de la industria cárnica las legumbres, los cereales y otros vegetales que asignamos a la alimentación de esos animales, nos dedicásemos a alimentar a los humanos, ¿acaso no dispondríamos de comida más que suficiente? ¿No reduciríamos de manera muy sensible, en paralelo, las emisiones de sustancias que con la industria cárnica de por medio están en el origen del cambio climático? Y al cabo, ¿no acabaríamos con el sufrimiento ingente que padecen tantos animales? ¿Qué dice la novena y penúltima de las historias que quiero contaros? La he contado muchas veces cuando hablo de decrecimiento. Está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y obsequian a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos? ¿Qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre que el de antes, algo que sabemos guarda una relación mucho más estrecha con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental, que es perfectamente racional y respetable, se ha desvanecido, sin embargo, en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas, que siguen claramente marcadas por la lógica de la productividad, de la competitividad y del consumo, sin que estos tres elementos esté en modo alguno garantizado que guardan alguna relación cierta con nuestro bienestar y nuestra felicidad. Voy a por la décima y última de las historias, que tiene muchas versiones. La que yo recojo la escuché en labios hace tal vez un par de décadas de un singularísimo amigo serbo-chileno llamado Elías Milojevic, infelizmente fallecido. Escarba en una de esas dimensiones que mencioné al principio de esta disertación, la de cómo accedemos al conocimiento de realidades complejas. La historia está ambientada en una ciudad del medio oeste norteamericana, desarrollada tecnológicamente. En las afueras reside una tribu india que vive a mitad de camino entre ese desarrollo tecnológico y sus usos tradicionales. En un mes de agosto, los responsables de la tribu se dirigen al chamán, al líder religioso, y le preguntan cómo va a ser el invierno siguiente. El chamán, sin margen para la duda, de manera rotunda, responde que va a ser un invierno durísimo, nevadas permanentes, fríos extremos. Los indios se ponen a cortar leña como posesos. En septiembre le formulan al chamán de nuevo la misma pregunta. Responde lo que había respondido en agosto, de tal suerte que los indios siguen cortando leña. La jugada se repite en octubre y en noviembre. Llega diciembre y de nuevo se dirigen al chamán. Le formulan la misma pregunta y la respuesta es la de antes. El invierno va a ser extremadamente duro. Nevadas permanentes, fríos extremos. Los indios siguen cortando leña como posesos, perdón. Cuando los responsables de la tribu dejan solo al chamán, a este le entran las dudas.
y decide que para no hacer el ridículo, en la eventualidad de que el invierno vaya a ser muy suave, lo mejor es personarse en la estación meteorológica local y pedir una entrevista con su director. Así lo hace, el director lo recibe y le pregunta, pues usted me dirá, quiero saber cómo va a ser el próximo invierno. Ah, pues va a ser un invierno extremadamente duro, nevadas constantes, fríos permanentes. No sabe usted el peso que me quita de encima, responde el chamán. Supongo que esto ustedes lo saben porque comparan la serie histórica de las imágenes de los satélites, las informaciones estadísticas que llevan guardando durante decenios. ¿Qué va, hombre, qué va? Responde el director de la estación meteorológica. Lo sabemos porque los indios llevan 5 meses cortando leña como posesos. Mucho me temo que esta anécdota da cuenta de manera muy fidedigna de muchos de nuestros procedimientos aviesos de aproximación a la realidad. Es cierto que en el libro recojo una historia en cierto sentido parecida, pero con vocación diferente, que habla de un neoyorquino que estaba fascinado con la exactitud de los pronósticos meteorológicos de una estación local y que de nuevo se personó en esta última, pidió hablar con el director y le preguntó cómo eran tan exactos en sus previsiones. El director le explicó, es que estamos radicados en el edificio más alto de Estados Unidos. Ah, y esto es suficiente para que los pronósticos meteorológicos sean tan precisos. El director le dijo, acompáñeme. Subieron a la última planta del edificio y le señaló las señales de humo de unos indios Dakota, que eran las que los meteorólogos estudiaban para interpretar con rigor qué es lo que iba a ocurrir con el tiempo atmosférico. Acometo la tercera y última de las tareas, que ya anuncié, era breve y se proponía extraer alguna conclusión de carácter general sobre el contenido de las historias de este libro. Me voy a servir de dos categorías que tengo que admitir que son conflictivas: la del mundo, los valores y los principios precapitalistas, y la del mundo, los valores y los principios anticapitalistas. ¿Por qué digo que son conflictivas? Si tengo que perfilar al respecto alguna pincelada, diré que la primera arrastra el defecto de interpretar la historia humana como si el capitalismo fuera su núcleo mayor, de tal manera que todas las demás perspectivas se ordenasen a su alrededor y nos invitasen a hablar del mundo precapitalista y supongo del mundo postcapitalista. Más compleja es la casuística de la segunda categoría, lo del anticapitalismo. La socialdemocracia alemana de hace 100 años planteaba un proyecto anticapitalista. Creo que no preciso argumentar que la socialdemocracia de hoy, en el mejor de los casos, subrayo, en el mejor de los casos, lo que plantea es un horizonte de gestión civilizada del capitalismo. Las fuerzas que articulan el gobierno español de estas horas son, en el mejor de los casos, pongo de nuevo de por medio esta cláusula, antineoliberales, pero dudo que sean genuinamente anticapitalistas. Quienes pensamos, en fin, que los sistemas de tipo soviético fueron formas de capitalismo burocrático de Estado, parece que estamos llamados a concluir que de nuevo a su calor no emergió un proyecto de genuina contestación del capitalismo. El trabajo asalariado y la mercancía no desaparecieron en esos sistemas. En el verano del año pasado me asaltó una especie de iluminación que me propongo trasladaros ahora. La idea sugería que la fascinación que a los ojos de muchas personas sigue produciendo el movimiento anarquista español anterior a 1939 algo tiene que ver con una sutil, sagaz y espontánea combinación de elementos precapitalistas y anticapitalistas. Me explico. Creo que muchas de las gentes que integraban ese movimiento procedían del mundo rural o eran hijos o nietos de gentes originarias de ese mundo, con lo cual habían conservado muchos de los elementos de trabajo colectivo y de apoyo mutuo solidario que caracterizaban la vida en el mundo rural. A ese horizonte espontáneo se sumó una ideología, el anarquismo, surgida en la Europa del siglo XIX y que planteaba, ahora sí, una propuesta orgullosamente anticapitalista.
Me parece a mí que la combinación de estos dos elementos, lo repito, fue muy feraz. Permitidme que proponga algún ejemplo de lo que quiero subrayar al respecto. Probablemente sabéis que en Aragón, en Cataluña y en algunos lugares más, también, por cierto, en el oriente andaluz, en los primeros meses de la Guerra Civil se procedió a colectivizar tierras e industrias. Lo hizo la CNT anarcosindicalista, pero en muchos casos participaron activamente de ese proceso militantes de la UGT socialista. Voy a concentrar mi mirada en la Cataluña de 1936 y 1937. En ella se procedió a colectivizar el grueso de la industria, de tal manera que, a mi entender, se demostró que era posible gestionar una sociedad compleja sin el concurso de empresarios, capataces ni burócratas. Y sin embargo, ese mundo, que consistió en esencia en la introducción de lo que hoy llamamos autogestión, no abrió el camino a un segundo paso que hoy, me parece, se nos antojaría insorteable. ¿A qué me refiero? La mayoría de los complejos fabriles, infelizmente, siguieron produciendo lo mismo que producían antes de la guerra civil. Digo que hoy esto se nos antojaría un poco difícil de entender porque en el caso, que admitiré que no es muy probable, de que podamos autogestionar una sociedad compleja, obviamente tendríamos que pensar si en la fábrica de la SEAT en Martorell vamos a seguir produciendo automóviles o en los astilleros de Navantia en Cádiz vamos a seguir generando fragatas y corbetas para los emires saudíes. Me parece innegable que estaríamos en la obligación de pensar en cuál es la condición del futuro que queremos y cuál es la sociedad que debe satisfacer las reglas correspondientes. No quiero ignorar, claro, para decirlo todo, que eran circunstancias tétricas, una guerra civil que se estaba perdiendo, de tal manera que los activos imaginativos no estaban precisamente a la orden del día. Por lo que alguien me contó, en Zaragoza, durante la Segunda República, hubo una huelga muy prolongada y muy recia, acometida fundamentalmente por trabajadores y trabajadoras anarcosindicalistas en solidaridad con un dirigente comunista alemán que había sido encarcelado por los nazis. Permitidme que lo repita, no era una huelga de carácter laboral que reivindica salarios más altos o jornadas laborales menos prolongadas. Era una huelga en solidaridad con alguien que por añadidura no formaba parte de la tradición propia. Creo que esto cabe situarlo en la lógica del apoyo mutuo solidario vinculado con la perspectiva precapitalista. Por lo que parece, y también en la Cataluña de la Guerra Civil, en muchas de las industrias colectivizadas, fueron bastantes los trabajadores que pidieron se respetasen las fiestas religiosas. Esto plantea una discusión de interpretación. No voy a desdeñar en modo alguno la posibilidad de que muchos de esos trabajadores fuesen creyentes, ¿por qué no? Pero tengo la impresión de que la explicación principal discurría por otro camino. Si se respetaban las fiestas religiosas, no había que acudir a trabajar. Y en la cabeza de muchas de estas gentes, a buen seguro que ronroneaba una idea. Hemos hecho una revolución y 12 meses después resulta que trabajamos muchas más horas que las que trabajábamos antes de esa revolución. Algo estaba fallando. Creo que de nuevo este horizonte mental hay que situarlo en la lógica precapitalista que estoy invocando, en el buen entendido de que de nuevo no deseo ignorar que las circunstancias eran las que eran, de tal forma que el debate, a buen seguro, reclamaba el concurso de aristas más complejas que las que estoy invocando. Tengo yo la impresión, y voy concluyendo, de que una de las tareas más honrosas que tenemos por delante consiste en procurar de nuevo una fusión entre contenidos precapitalistas y contenidos anticapitalistas. Admitiré de buen grado que en el norte rico no lo tenemos muy fácil. ¿Por qué? En parte porque nuestros movimientos genuina y honestamente anticapitalistas son, no preciso explicarlo, hoy por hoy muy débiles. Queda por dirimir, eso sí, qué ocurrirá a medida que las señales de un colapso próximo se empiecen a acumular. El otro de los elementos me obliga a subrayar que la pervivencia de códigos precapitalistas es muy débil entre nosotras en un momento como el presente. Si la frase del camarero, que voy a suponer de nuevo que era aragonés, nos sorprende, ya no las hacemos. Las pedían mucho.
es porque está fuera de la lógica económica dominante, de tal manera que incluso quienes disentimos de esta última nos sentimos un poco chocados por lo que significa. Creo que el horizonte es más halagüeño, sin embargo, en los países del sur, en donde los elementos precapitalistas perviven con mayor fortaleza. Creo yo que el hechizo que provocan en los últimos años, las circunstancias que se han hecho valer, y son ejemplos entre bastantes, en Chiapas, en México, o en Rojava, esa franja de territorio situada en el norte de Siria y mayoritariamente poblada por kurdos, tiene que ver con el hecho de que en esas sociedades se ha conseguido una fusión moderadamente eficiente y en cualquier caso muy atractiva de códigos precapitalistas y anticapitalistas, materializada en sociedades que apuestan con descaro por la autogestión, que rechazan la institución Estado, las jerarquías y las divisiones, que han decidido colocar a las mujeres en el núcleo del proyecto emancipatorio, que mantienen una relación muy fluida con el medio natural y que han sabido escarbar en sabidurías ancestrales que beben de una lógica fundamentalmente precapitalista, no hechizada por el beneficio privado, por la mercantilización, por la usura, por la competitividad y la productividad. El intento mayor de este libro, desde mi punto de vista, es recuperar simbólicamente un puñado de historias que nos invitan a acometer esta síntesis entre el mundo precapitalista y el mundo anticapitalista. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Carlos, por tu intervención. Bueno, pues entonces voy a ir avanzando algunas de las preguntas que hay en el chat. Aparte de agradecer, como dice Lucía, el lujo de poder escucharte, evidentemente. Y María José nos planteaba que si se puede hacer arte de la publicidad con ayuda de la psicología o la sociología. Digo porque planteaba que, bueno, en el ámbito de la economía, ella habla de Samuelson como un tomazo de texto de Samuelson, ¿no? Y si se puede hacer arte de la publicidad con la psicología o de la psicología o la sociología. Eh, Sí, no soy una persona capacitada para responder a esta pregunta. Debo subrayar que yo estudié 3 años de economía y me tragué alguno de esos tochos como el de Samuelson. Y admito que no son textos de vocación fundamentalmente pedagógica. De tal manera que lo que yo he intentado aportar es el modelo contrario, un libro que es más bien divertido y asequible, pero que admito que arrastra sus carencias, obviamente. Si yo quiero explicar la ley de la oferta y de la demanda, mi libro no sirve absolutamente para nada. Lo que aporta es una perspectiva externa que invita a cuestionar determinadas lógicas. Pero es cierto que en términos generales en las ciencias sociales yo creo que nos falta vocación pedagógica y diversión. De tal manera que algunos de los términos de la lógica de la publicidad, por muchos conceptos tan desgraciados y desdeñables, porque su propósito de fondo es vendernos algo a través de la propaganda, sin embargo, nos serían útiles. Yo antes me referí, recuérdalo, Antonio, a cómo cuando tenía que explicar lo de las identidades procuraba echar mano de anécdotas, aunque el propósito fuese simplemente subrayar la complejidad del debate. Permíteme que recupere una de esas anécdotas que creo tienen un poco el eco de la publicidad que probablemente habría que incorporar al discurso en su vocación y en su dimensión pedagógica de las ciencias sociales. La historia en este caso está ambientada en la isla de Mallorca. En las décadas de 1970 y 1980 hubo en las Islas Baleares un cantautor de habla catalana muy conocido llamado Guillem de Fac. Guillem de Fac era negro porque su padre, su madre o los dos cónyuges habían llegado a las islas procedentes de Guinea Ecuatorial. Cuenta la leyenda que un día Guillem de Fac entró en un bar de un pueblo perdido del centro de la isla de Mallorca y se topó con la típica escena española, 4 viejecitos jugando al dominó y el propietario del bar al otro lado de la barra. Vamos a suponer que se abrió camino una escena de película del oeste. Guillem de Fac se fue aproximando sigilosamente a la barra. Era la primera vez que veían un negro en su vida los viejecitos y el propietario del bar, y al llegar a la barra, Guillem de Fac pidió en catalán, como si lo hubiera pedido en castellano, un café. Dijo, un cafetet, si us plau. Y el propietario del bar, al oírle hablar en catalán, dijo, ay, menos mal, pensábamos que era usted negro. La lengua
lo liberaba de su oscura condición étnico-racial. Creo que este tipo de anécdotas, que tienen ciertamente un alcance limitado, sin embargo, responden muchas veces a un propósito pedagógico mucho más hondo que el que se deriva de las sesudas teorías que podemos utilizar nosotros o que puede utilizar Samuelson en sus libros. Sí, bueno, siguiendo, yo siempre, siempre que escucho a Carlos aprendo y así intento repetirlo, no puedo repetirlo, pero digo, porque creo que este ejercicio de diversión en la reflexión es lo único que nos lleva a ser capaces de ser creativos buscando esas nuevas formas de producción social o de articulación social, ¿no? Yo siempre recuerdo que hace algunos años, muy lejos de aquí, en Baja California, en el desierto, en México, durmiendo en mitad de la noche, en mitad del desierto, con unos rancheros, con unos ganaderos que vivían de cultivar cabras en mitad del desierto. Claro, yo les preguntaba, a ver, el tema del cambio climático. Y claro, el ranchero, el ganadero, el que cuidaba chivas, me miraba y me decía, sí, sí, nosotros lo tenemos clarísimo. El cambio climático está impactando sobre nuestras vidas. Y decía, sí, ¿y cómo lo sabéis? ¿En qué os habéis fijado? Eh, Mi padre podía cultivar un rebaño de 300 cabras, de 300 chivas. En estos momentos, con el agua que hay en los llanos, en los desiertos de Baja California, a mí no me da ni para 50 chivas al año, ¿no? Digo, por lo del precapitalismo, ¿no? La idea de volver a formas precapitalistas de producción, donde estos ganaderos, estos chiveros que vivían de la venta de la cabra, del queso, de la leche, evidentemente tenían una vida seguramente mucho más placentera en el sentido contextual del término, con el territorio, que la que tenemos nosotros en estos momentos, ¿no? Y Mm, ellos siempre argumentaban que, y yo siempre lo pongo de ejemplo, en la zona donde yo trabajaba en México, en los oasis de Baja California, la edad media de la gente era 102 años. Lo caramba. mismo, lo mismo medimos la calidad de vida de forma muy diferente en el norte y en el sur, ¿no? Digo por lo que decía Carlos de volver al sur, ¿no? De volver a los sures, donde en los sures están las capacidades de aprender nuevas formas de comunalidad, nuevas formas de afecto, nuevas formas de relación con el territorio, de volver a la tierra, cuando nosotros hemos sido despojados vilmente por el mundo contemporáneo, el capitalismo y muchas otras razones, y el Estado, ¿no? Hemos sido despojados de nuestra identidad con la tierra y con el entorno en el que vivimos. Mm, Nosotros somos seres consumidores, no producimos nada en el sentido más amplio del término, ni siquiera cuidado, ¿no? Hemos perdido, ¿no? Como dice ya yo en muchos sitios, nuestra sociedad es una sociedad donde ya ni siquiera una sociedad de los cuidados. No nos cuidamos, no cuidamos a la gente, no cuidamos a nuestra gente, ¿no? Porque eso además lo dejamos en manos incluso de otra gente que lo hace por nosotros, ¿no? Es la máxima expresión probablemente de la producción capitalista, ¿no? Donde ni siquiera los afectos los hacemos nosotros, sino los compramos en otra gente para nuestros seres mayores o menores, ¿no? Entonces yo creo que ese es un escenario muy, muy complejo y muy difícil, ¿no? Déjame que te diga una cosa, Antonio. Es muy difícil, tú lo sabes, determinar qué es la felicidad, porque Mm, es un valor muy subjetivo. Yo admito de buen grado, alguna vez me lo han dicho, que no tiene uno por qué llegar a la conclusión de que el pescador mexicano es más feliz que el turista norteamericano. Es verdad, ¿no? Lo único que puedo decir al respecto es que el pescador mexicano no se entromete en la vida de los demás. Y en cambio, el turista norteamericano sí lo hace. Parece que se considera imbuido de una cultura superior que le invita a dar consejos al turista mexicano sobre lo que debe hacer para hacer máxima su felicidad. Y uno tiene derecho a sospechar racionalmente que el turista norteamericano era más feliz. Perdón, que el pescador mexicano era más feliz que el turista norteamericano. Pero bien sabes que hay un sinfín de indicadores que ofrecen resultados sorprendentes en lo que hace al ranking de los países del planeta en materia de felicidad, de tal suerte que países con una renta per cápita muy baja ocupan escalafones superiores en ese ranking y en cambio países con una renta per cápita muy alta están muy por debajo. Esto nos invita un tanto a cuestionar de nuevo, una vez más, las virtudes del crecimiento económico y de las parafernalias acompañantes.